Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa y Quico Méndez Monasterio, aquí, en Radio Inter. Buenas noches, un sábado más a Una hora con la historia, con don Pío Moa y un servidor, Rafael Núñez Huesca. Disculpamos la ausencia de don Quico Méndez Monasterio. Hoy les advierto que vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar, en primer lugar, un editorial sobre el Valle de los Caídos, que es un tema muy de actualidad. El Congreso de los Diputados está barajando la posibilidad de exhumar los restos del general Franco, y don Pío nos dará las claves de por qué debería o no debería exhumarse los restos del caudillo. Y un programa de análisis más en profundidad, don Pío, sobre cuál es el tema que nos ocupa hoy. Sobre cómo España llegó a convertirse en una nación. En primer lugar, y antes de estas dos cosas, del editorial y del programa, del asunto que nos va a ocupar la mayor parte del programa, vamos a hacer un brevísimo llamamiento a nuestros oyentes para que colaboren con el programa. ¿No es así, don Pío? Sí, este es el único programa enfocado directamente contra los mitos del pasado y en pro de una clarificación del presente. Por lo tanto, es muy necesario que cientos y miles de oyentes de Una hora con la historia lo difundan y lo den a conocer, particularmente en las redes sociales, enlazándolo y comentándolo. Porque sin este apoyo y compromiso de los oyentes, nuestra labor sería inútil y la influencia de este programa, pues, nula. Y, en fin, vamos con... Sí, vamos con el editorial, que, como les decía, trata sobre el Valle de los Caídos, que es, ya digo, un programa que... un problema que la clase política española entiende como problema, sí. 40 años después de la muerte del general Franco, y que, don Pío, nos vas a aclarar un poco si esto es un problema, qué fue el Valle de los Caídos, si en realidad fue, como dicen, un mausoleo a mayor gloria del dictador que sometía a los presos republicanos en un régimen casi esclavista. En fin, vamos una vez más a derribar mitos. Sí, bueno, básicamente vamos a establecer cuál es la significación histórica del Valle de los Caídos, ¿no? El Valle de los Caídos conmemora, en primer lugar, la victoria del bando nacional en la Guerra Civil. Aunque lo haya ocultado una historiografía y una propaganda falsarias, o a menudo simplemente estúpida, lo que significó esa victoria está muy claro. Es decir, vencieron los que defendían estas cosas. Primero, la continuidad de la nación española. Segundo, el cristianismo como raíz esencial de la cultura hispana, que también lo es de la europea. Junto con esto, la familia tradicional, la libertad personal y la propiedad privada, entre otros puntos esenciales. Los vencidos negaban valor o incluso realidad histórica a la nación española. Lo siguen haciendo. Y varios de ellos querían simplemente disgregar a España en varios mini-estados. Coincidían en el odio a la cultura cristiana, un odio manifiesto desde el comienzo mismo de la República, manifiesto en oleadas de terrorismo, con quema de iglesias, bibliotecas y escuelas. Esto desde el comienzo mismo de la República, hasta resolverse en plena guerra civil en un genocidio, añadiendo a lo anterior la matanza sistemática del clero y de miles de católicos devotos. No todos, pero sí los principales partidos de los vencidos, trataban de destruir la familia, que calificaban de burguesa o cristiana, trataban de sustituir la propiedad privada por la de un Estado totalitario, aboliendo también la libertad personal, y todo ello, hay que entenderlo, no lo perseguían por simple maldad, sino que pensaban, o querían pensar, que de aquel modo el ser humano alcanzaría un grado superior de riqueza, de libertad, de emancipación de males ancestrales. En realidad, sus ideologías constituían religiones sucedáneas, como he analizado en mi introducción a la historia de Europa, y como cada uno de estos partidos pensaba emancipar al hombre a su manera y bajo su poder, en plena guerra civil desataron otras guerras civiles menores entre ellos mismos. Conviene decir dos palabras acerca de la libertad personal. Según se arguye, el franquismo destruyó la libertad. Se refieren a la libertad política como si fuera la única forma de libertad humana.
pero ya señaló Julián Marías, en el franquismo permaneció otra libertad que llama personal y que Solzhenitsyn explicó en unos comentarios célebres. En España la gente podía viajar libremente dentro y fuera del país, podía comprar prensa extranjera, podía leer libros con gran variedad de orientaciones, podía establecer negocios, las huelgas se resolvían con castigos menores o con subidas de sueldo, y un largo etcétera. Y nada de esto, decía él, ocurría en la Unión Soviética, régimen modelo para los principales partidos vencidos, donde las mismas huelgas eran aplastadas a tiros. El franquismo no fue totalitario, sino solo autoritario, mantuvo las fronteras abiertas y un Estado eficaz pero muy pequeño. Un rasgo del totalitarismo es la expansión del Estado hasta ocupar a toda la sociedad. Y hoy día nos acercamos mucho más a esa situación que en el franquismo, con un Estado 6 veces más grande y mucho más costoso que entonces, y que además se intromete hasta en la vida privada y hasta en los sentimientos de las personas, cosa que nunca había ocurrido. En el franquismo, las libertades políticas estaban restringidas, sobre todo para comunistas, separatistas y terroristas, pero no estaban anuladas. En realidad no tuvo ninguna oposición democrática digna de reseña. Había, por ejemplo, editoriales dedicadas a publicar libros marxistas. En fin, estas cosas deben ser dichas porque se ocultan sistemáticamente. El segundo mito es el del franquismo como régimen de un solo partido. En realidad, el bando nacional estaba integrado por 4 partidos: la Falange, el carlismo, los católicos políticos y los monárquicos juanistas, o alfonsinos. Bueno, juanistas finalmente. Eso aparte de los simplemente afectos a Franco, que eran los que predominaban en el ejército. Estos partidos se llamaban familias porque el nombre de partidos no gustaba, dada la experiencia republicana. Cada uno disponía de sus propios órganos de expresión y disponía de organizaciones diversas. Y solo el talento político de Franco consiguió evitar choques graves entre ellos. Teóricamente estaban todos unidos en el movimiento nacional, pero este era básicamente falangista, y su dotación económica y sus posibilidades de acción eran muy limitados. Por esa razón, el régimen se declaró católico, ya que el catolicismo era el elemento común a todas sus familias. Era el elemento que podía unificarlas, ¿no? Sin embargo, esto resultó un tremendo error en la época actual, cuando se vio cómo el Concilio Vaticano II dejó al régimen ideológicamente vacío. Este es otro tema sobre el que se ha dicho poco, y en general falso, y que por ello exige investigación y reflexión. Una investigación y reflexión que inicié con el libro Los mitos del franquismo. Otro mito a eliminar es el de la reconciliación. Leemos de gente en apariencia aguda e informada que el Partido Comunista fue el primero en promover una política de reconciliación nacional. La táctica evidente de dicho partido era que la sociedad se reconciliase con él, se reconciliase con el Partido Comunista, olvidando sus crímenes y sus objetivos, para aplastar de una vez a quienes le habían vencido. No otra cosa era su reconciliación, como he mostrado en el libro citado sobre los mitos del franquismo, es decir, una trampa para incautos. La reconciliación estaba lograda ya en los años 40 y el intento comunista de volver a la guerra civil mediante el maquis fue derrotado, ante todo por esa realidad, porque los odios de la República estaban olvidados. Ya entonces. Esta derrota, la derrota del maquis, fue lo que obligó al Partido Comunista a reconciliarse, entre comillas. Todo esto es lo que conmemora el Valle de los Caídos, la victoria y la reconciliación, manifiesta también en el enterramiento de miles de combatientes del Frente Popular. Porque no es posible reconciliarse sobre la base que, por cierto, dicen que han sido llevados allí contra el deseo de sus familias. No es así en absoluto. Fueron llevados de manera muy legal. Los restos de los combatientes del Frente Popular. Porque no es posible, reconciliarse sobre la base de la negación o disgregación de España, sobre la base de la abolición de sus raíces cristianas, o de la libertad personal, o de la propiedad privada. Se dice que la reconciliación se logró gracias a la transición democrática, pero la verdad es la inversa. Gracias a la reconciliación previa,
la transición no fue un fracaso rotundo desde el principio. Porque quienes se reconciliaron al morir Franco fueron los políticos, y muchos de ellos con las mismas ideas que habían arruinado la República y causado la guerra. Afortunadamente, estos políticos disponían de muy poca fuerza y de muy pocos seguidores en aquellos momentos. Pero el frívolo abandono de las ideas por la derecha, de lo que llaman los comunistas la lucha ideológica, les permitió, a aquellos que seguían manteniendo los ideales republicanos, les permitió embaucar a muchos con sus apolilladas propagandas, y así las fuerzas que ocasionaron la pesadilla de los años 30 han vuelto a cobrar influencia, a resucitar viejos odios, viejos fanatismos y presiones totalitarias. La ley de memoria histórica, por ejemplo, pues es una manifestación muy clara de eso, ¿no? Y el abandono de las ideas y de la defensa de la verdad histórica empujó a aquella derecha que salía del franquismo, la empujó a asumir la falsedad y a convertirse en comparsa de los vencidos, es decir, de los que se identificaban con las causas de los vencidos. Los vencidos ya no quedaban muchos, habían muerto igual que muchos de los vencedores, claro. Una identificación esta demencial y delictiva, es decir, que la derecha se identificase con las tesis sobre la guerra, sobre la historia de los que habían sido vencidos, con mucha justicia, por otra parte. Esto es una manifestación de estupidez y canallería, como decía Gregorio Marañón, y esta mezcla de estupidez y canallería que vuelve a resurgir han abocado a una democracia fallida, la actual. Es natural que quienes propalan hoy el Himalaya de falsedades, como le llamaba Besteiro, Himalaya de falsedades sobre el Frente Popular, ataquen al Valle de los Caídos por todos los flancos y siempre con mentiras. Unos hablaban de 20.000 presos republicanos en régimen de esclavitud, etc. Todo eso es completamente falso, se ha demostrado. Y a mí lo asombroso es que cuando salieron con esta historieta, el propio ABC y otros periódicos de derecha lo difundieron como si fueran verdad. Es algo asombroso. En fin, unos proponen dinamitarlo o convertirlo en un parque temático del embuste masivo, del embuste histórico, o bien exhumar a Franco como medida inicial, arguyendo la estupidez de que no fue un caído en la guerra. El Valle conmemora la única reconciliación posible sobre la base de una victoria lograda en gran medida gracias al propio Franco. Victoria que no solo fue suya, sino que fue también de una generación que supo además esquivar la guerra mundial, reconstruir el país con sus propias fuerzas, sin las deudas morales, políticas y materiales que pesan sobre el resto de Europa occidental, que todos lo deben a USA, como hemos dicho en otras ocasiones, una generación que desafió y venció a un aislamiento criminal, porque perseguía hambrear masivamente a España, y que dejó un país próspero y olvidado de aquellos viejos odios que tanto añoran los antifranquistas de después de Franco. Por todo ello, la sepultura de Franco en el Valle de los Caídos es obligada y necesaria. La decisión de Juan Carlos de enterrarlo allí no podía ser más justa. Franco no es un simple particular. Es, entre otras muchas cosas, el principal artífice de la paz más larga que haya vivido España en varios siglos, una paz que continúa, aunque cada vez más precaria, a causa por obra de los corruptos fabricantes de fobias y rencores. Su tumba está donde debe estar, y el intento de exhumarla ya define a unas mentes enfermas de guerra civilismo. Todo esto es muy peligroso y debe señalarse. Un punto más. Como ha reconocido Paul Preston, que en general miente mucho, pero en esto acierta, el Valle de los Caídos es una maravilla. Añadamos, una de las grandes maravillas del siglo XX en cualquier lugar del mundo, el monumento nacional, religioso y funerario más logrado artísticamente. Preston, en ese sentido, resulta bastante más civilizado que nuestra talibanesca y delincuencial clase política, pues, recordémoslo, una de las especialidades del Frente Popular fue la destrucción o saqueo de innumerables obras de arte, una tradición a la que no piensan renunciar. Solo que Preston no podía dejar de adjuntar la mentira obligada, que fue construida por presos políticos, llamados republicanos, utilizados como mano de obra esclava. Una vez más, la estupidez y la canallería.
Don Pío, yo antes de pasar al tema que nos va a ocupar la mayor parte del programa, quería hacerle dos preguntas en relación a esto. La primera es uno de los mitos que circulan, incluso lo ha dicho usted, por periódicos de derechas, y es que los trabajadores que allí construyeron el Valle de los Caídos fueron en su mayoría presos republicanos que acudían a cuelgamuros de manera obligada y sin remuneración. En primer lugar no eran presos, no eran republicanos. El Frente Popular fue el que destruyó la legalidad republicana a partir de las fraudulentas elecciones del 36. Eran del Frente Popular o rojos o como se les quiera llamar. En segundo lugar, eran presos, no eran políticos, estaban allí por crímenes, algunos de ellos verdaderamente terroríficos, y lo que hacían era redimir penas por el trabajo. Recibían, eran pocos además, no eran todos ni mucho menos, era una fracción de los que trabajaron allí en el Valle de los Caídos, la mayor parte eran libres, pero estos redimían penas por el trabajo, había también comunes, y recibían algo así como creo que entre 3 y 5 días de pena redimidos por cada día trabajado. Es decir, era una situación de privilegio en relación con otros presos. Y realmente algunos de ellos siguieron luego, cuando terminaron la condena, siguieron trabajando allí en el Valle de los Caídos. Esta es la realidad histórica. Y lo asombroso es el veneno, un veneno enfermizo que llevan en la mente estas gentes, ¿no? Que les da igual que los desmientan, que se diga la verdad. No, ellos siguen con lo mismo, les da igual. Una y otra vez. Es necesario entender la clase de gente que son esto. Es lo que Besteiro y otros señalaban. Es lo que señalaba Gregorio Marañón como estupidez y canallería, ¿no? Y están en eso. Para ellos es un negocio. Ellos han conseguido muchos réditos políticos a partir de esas mentiras. Los han conseguido gracias a la inhibición primero y a la colaboración después de la derecha. Y ahí sigue. El otro gran mito que circula sobre el Valle de los Caídos es que fue un monumento construido por Franco para enterrarse él mismo cuando llegara la hora de su muerte. Eso es muy improbable, y aunque fuera así, pues sería muy justificado. El Valle de los Caídos no significa no es un mausoleo a Franco, ni es un monumento a Franco. Es un monumento donde está Franco, pero que representa, simboliza una victoria histórica fundamentalísima para España. Representa la paz, la reconciliación, la prosperidad y todo lo que usted quiera. Gracias a ello ha podido haber una cierta democracia que la están echando a perder todos estos antifascistas, llamados antifascistas o antifranquistas, que eso es pura broma, ¿no? O sea, antes apenas existían en tiempos de Franco. Los antifranquistas en tiempos de Franco eran comunistas y terroristas, y con ellos se identifican verdaderamente estos que ahora están con estas historietas. Es indignante. Es muy indignante y hay que hacerles frente de la manera más clara y contundente posible. Esto no puede seguir así. Y por otra parte, cuando dicen que es el único monumento a un dictador, primero, no es un monumento a un dictador. Y segundo, hay dictadores y dictadores. Y tercero, hay muchos monumentos a dictadores. Desde luego tenemos el de Lenin en la Plaza Roja, pero tenemos otros más adecuados, como a Pilsudski en Polonia, que fue también un dictador que libró a Polonia del comunismo, curiosamente, ¿no? En el Estadio Olímpico de Roma hay un obelisco a Benito Mussolini. Nadie lo ha derribado ni lo ha dinamitado. No, claro, es que es normal, es parte de la historia. Y estos locos creen que derribando los monumentos derriban la historia, que destruyendo esas cosas destruyen la historia. Y no, lo único que demuestra es que son unos talibanes que además han hecho un daño terrible, porque ya en la guerra civil uno de sus deportes principales fue destruir iglesias, que muchas veces eran obras de arte antiguas, destruir bibliotecas, o sea, el daño que hicieron a la cultura española estos personajes, los que ahora están en este plan, los que son herederos de aquellos, bueno, ha sido terrible. Y como la derecha no ha recordado estas cosas, muchísima gente se cree que es todo lo contrario, que ellos representan la cultura y que ellos representan la democracia. Bueno, representan la destrucción de la democracia y la destrucción de la cultura. Evidentemente, hoy, históricamente y realmente es lo que han representado, no otra cosa. Insisto, a mí me indigna muchísimo esto, ¿no? Porque lo he estudiado bien, lo he investigado bien, lo han investigado también otras personas, pero es debido a esta actitud de la derecha, la realidad histórica está siendo ocultada. Yo he dicho que la izquierda y los separatistas falsean la historia, y la derecha
trata de privar a los españoles de su historia, ocultándolo o haciéndose los desentendidos y tratando de que todo el mundo haga como ellos. Ha quedado claro. Don Pío, después de dejar meridianamente claro qué significa el Valle de los Caídos, vamos a abordar el tema principal de esta noche del sábado, que es la forja de España como nación política. Si en su día vimos cómo se forjó España como elemento cultural, sí, hoy vamos a ver esa forja a nivel nacional. Adelante. Bien, en la sesión de la semana antepasada la dedicamos a examinar cuándo nace España como una comunidad cultural. Porque cuando hablamos de un país lo entendemos en primer lugar como una cultura compartida en sus aspectos esenciales por la mayoría de sus habitantes, ¿no? Nunca de una manera totalmente homogénea, pero siempre más o menos, ¿no? Sin embargo, una comunidad cultural no es una nación propiamente hablando, pues para ello es preciso que tenga un Estado propio, como vamos a ir viendo. La comunidad se va formando, la comunidad española, se va formando durante 6 siglos bajo el Imperio Romano, a partir de la Segunda Guerra Púnica, que por cierto es también la cuna del origen de la civilización europea, como ya señalamos. Pues claro está, la invasión romana, pues tuvo la conquista romana, pues encontró unas resistencias muy fuertes y a menudo heroicas, y muy justificadas, claro, entre otras cosas por la crueldad que a menudo empleaban los conquistadores. Así Viriato, Numancia, los astures y los cántabros, pues de manera muy destacada, porque derrotaron varias veces a las legiones romanas, que son uno de los ejércitos más efectivos de la historia, ¿no? Más de mejor calidad militar, claro. Vimos también que la base genética de los españoles es sin duda la misma que la de aquellos que resistían a Roma, los cuales vivían además en el mismo ámbito geográfico que nosotros. Pero a pesar de ello, llamarles españoles es exagerar mucho las cosas. España está asentada, desde luego, en una geografía, pero no es un concepto geográfico, es un concepto cultural, como venimos diciendo. Con Roma, España no se diferenciaba mucho de otras partes del Imperio Romano de Occidente, pero sí se diferenciaba algo. Y de hecho es visible cierto patriotismo hispano en diversos autores, como Marcial u Orosio, ¿no? Marcial tiene epigramas como este. Lo voy a citar porque tiene cierta gracia. Dice: gloriándote tú, Carmenio, de haber nacido en Corinto, y nadie te lo niega, ¿por qué me llamas hermano si desciendo de los íberos y de los celtas y soy ciudadano del Tajo? ¿Será que nos parecemos? Pero tú paseas tus ondulados cabellos llenos de perfume, mientras que los míos de hispano son hirsutos. Tienes los miembros lisos por depilarlos cada día. Yo, en cambio, tengo piernas y rodillas llenas de pelos. Tu lengua balbucea y no tiene vigor. Mi vientre, si fuera preciso, hablaría con voz más viril. No hay tanta diferencia entre la paloma y el águila, ni entre la tímida gacela y el león. Deja, pues, de llamarme hermano, Carmenio, o tendré que llamarte hermana. En fin. Esto es un micromachismo con carácter retroactivo. Seguramente. Pero muy ilustrativo, sí, desde luego. Sí, probablemente prohibirán a Marcial. Orosio, un historiador, pues habla con orgullo, por ejemplo, de la resistencia. Orosio era plenamente romano, es decir, se sentía orgulloso de la cultura romana, de la civilización romana, pero habla con orgullo de la resistencia de Viriato y de Numancia. Dice que Orosio era cristiano también, ¿no? Pues varios siglos después de la conquista decía: el dolor nos obliga a gritar. ¿Por qué, romanos, os jactáis sin razón de esos grandes títulos de justos, fieles, fuertes y misericordiosos? Aprended más bien esas virtudes de los numantinos. En Roma existía además un clan, es decir, había cierto orgullo, pero no nacional, porque no había nación, pero sí un orgullo de procedencia hispana, ¿no? En Roma existía un clan hispano que llegó a tener influencia política extraordinaria y dio lugar a varios emperadores. También algún papa fue hispano, Dámaso.
El obispo Osio compuso el Credo, un documento histórico fundamental, por otra parte. Y es significativo para ver que tenía también cierto prestigio fuera de nuestras fronteras, de las fronteras de España, claro. Por ejemplo, es significativo que el galo romano Pacato, de las Galias, exaltara a Hispania, que, dice él, trajo al mundo los soldados más duros, los generales más hábiles, los oradores más expertos, los poetas más ilustres. Ella es la madre de gobernadores, madre de príncipes. Ella dio al imperio el insigne Trajano y luego a Adriano. A ella debe el imperio tu persona, se refería a Teodosio. En un canto a Teodosio. Estos son ditirambos, claro, pero significativos, ¿no? Otro ejemplo puede ser el de un poeta egipcio, Claudiano, que era más o menos lo mismo. Hispania, fecunda en buenos emperadores y en muchas princesas. Y llamaba al levante español tierra de rosas y de flores. O sea, que era conocido ya entonces así, gracias a los regadeos, que se atribuyen luego a los árabes, pero en gran parte eran romanos, ¿no? Bueno, todo esto y otros muchos aspectos lo expongo en el libro Nueva Historia de España. Y, en fin, dentro del Imperio Romano hay que decir que Hispania era una parte menor, pero culturalmente destacada y de gran influencia, porque la llamada Edad de Plata de Roma, después de la de Oro, de los Virgilio, Horacio, etcétera, pues fue en gran parte protagonizada por hispanos, ¿no? Como Séneca, gente procedente de Hispania, ¿no? Como Séneca, Quintiliano, Marcial, etcétera. Pero claro, pese a su evidente cultura y romanización, no carecía de un Estado propio y, por tanto, no era una nación. Así que vamos a ver un poco primero el concepto de nación, nacionalismo, nacionalidad, etcétera. Todas estas cosas, sobre ellas han corrido ríos de tinta, sobre todo a partir del nacionalismo. El nacionalismo es un hecho reciente, es un hecho que parte de la Revolución Francesa y, desde luego, es muy posterior a la existencia de las naciones. Se llama nacionalismo porque se refiere a la nación y, concretamente, que es preexistente. ¿Y por qué se refiere a la nación? Porque establece que la soberanía debe recaer en la nación, en el pueblo, apartándola de lo que entonces llamaba el soberano, que era normalmente el rey. Hasta entonces la soberanía nacional residía en los reyes. A partir de ahí dice en la propia nación. El salto del antiguo al nuevo régimen. Exactamente. Pues bien, como ya digo, estos términos han dado lugar a muchas discusiones sin ton ni son, ¿no? en gran medida, ¿no? Por poner un ejemplo, aquí el Partido Comunista y otros establecieron el principio de autodeterminación de las nacionalidades o de las naciones, copiándolo del Imperio ruso. O sea, como si España fuera algo igual que el Imperio ruso. Simplemente porque, claro, Lenin y otros señalaban todo eso, ¿no? Y otros muchos. Señalaban que aquellas, lo que llamaban naciones, que en realidad eran comunidades culturales, que estaban sometidas al Imperio ruso, pues debían tener derecho a autodeterminarse. Pero claro, España jamás fue nada parecido al Imperio ruso. Era una nación ella misma, ¿eh? Era Rusia, vamos a decir, por decirlo de alguna manera. No era, yo qué sé, los países... Georgia o Armenia o qué sé yo, o Polonia mismo, ¿no? Polonia había sido una nación, pero en aquel momento había perdido el Estado y no lo era. O Estonia o Letonia, en fin, todo esto. O Finlandia. Es decir, aquí no había ninguna Finlandia, ninguna Estonia, ninguna Georgia, ¿no? Entonces, claro, entonces vamos a definir una nación como una comunidad cultural bastante homogénea, ninguna lo es totalmente, pero sí bastante homogénea, esencialmente, dotada de un Estado propio. A veces se habla de naciones culturales y naciones políticas. Yo creo que esto es una complicación artificiosa y que no tiene razón de ser. Una comunidad cultural sin Estado no es una nación, es eso precisamente, una comunidad cultural más o menos amplia. Quiero decir que esto es en parte convencional. Nosotros podemos, es decir, yo creo que esta es la mejor manera de resolver el problema, la manera más económica y más evidente y más fácil, y dejarse de estas complicaciones de nacionalidades, naciones culturales, etcétera. Una comunidad cultural, ya digo, no es una nación, pero puede llegar a serlo. O sea, se convierte en nación cuando se dota de un Estado propio.
Creo que esto evita muchas confusiones y discusiones sin fondo, ¿no? Sin demasiada sustancia. En la historia ha habido naciones que se han impuesto sobre otras, para bien o para mal, creando imperios más o menos grandes y a menudo privando de su estado a otras que lo tenían antes, a otras que eran naciones. Por ejemplo, en tiempos de Roma, esta ciudad, una ciudad-estado, venía a ser con su zona, el Lacio, ¿no? Pues venía a ser una nación, el equivalente a una nación, que sometió a muchas otras comunidades culturales y también a naciones previas, aunque a su vez terminó diluyéndose culturalmente. Por su propio éxito, podríamos decir. Un poco como Castilla, en nuestro caso. En alguna medida, sí. Sí, en alguna medida, sí. O la isla de Francia, con Francia. Sí, efectivamente. Un proceso de agregación nacional. Hay un proceso de agregación que se dio durante la Reconquista, por razones que ya veremos en su momento, por razones de que el Estado español, el Estado hispano de los visigodos cayó, y entonces dio lugar a resistencias aquí y allá que dieron lugar a un proceso muy complicado, y que lo normal habría sido que hubiera terminado como los Balcanes, es decir, con una serie de naciones. Pero si no terminó con los Balcanes fue porque antes había habido una nación española, que servía un poco de inspiración o de guía para las otras, ¿no? La formación de naciones en Europa, pues, y sobre todo en Europa occidental, en el arco entre Escandinavia y la península ibérica, pues es una formación que corresponde a la destrucción del Imperio Romano de Occidente. Así que vamos a ver cómo ocurrió el proceso en España, que fue de mano de los visigodos. El proceso en España de mano de los visigodos. Eso es. Los visigodos llegaron a España como un pueblo que en principio se impuso teóricamente al servicio de Roma, en la realidad nada, claro, porque Roma había caído como potencia real, y que para desplazar a los suevos, a los vándalos, etcétera, ¿no? Pero no dejaba de ser un pueblo errante, que llevaba siglos. Partió probablemente de Escandinavia, de Suecia, luego de la zona báltica y Polonia, recorrió toda la parte que hoy es Bielorrusia, Ucrania, entró en el Imperio Romano por la zona de Bulgaria, Grecia, etcétera. Fue el primer pueblo que saqueó a Roma y se asentó en Francia, fue empujada por los francos hacia Hispania, pero aquí seguía siendo un pueblo ajeno que podía hacer como los vándalos, que pasaron de Hispania, pasaron al norte de África. Es decir, podía haber seguido errando. Pero esto cambió de una manera fundamental con Leovigildo. Con Leovigildo la historia de Hispania da un giro trascendental. O sea, quedó como rey único después que hubiera muerto Liuba en el 572, y fue el líder más capaz de los godos antes o después. Los reyes anteriores habían aplicado políticas mediocres, sin más horizonte que conservar el poder, y con un ten con el episcopado y con la aristocracia hispano-romanas, dentro de una hostilidad mutua. Pero Leovigildo concibió a Hispania como un todo, no solo cultural, sino también político, y trató con gran energía, de manera muy tenaz, de convertirla en un reino unido. Empezó en 570, expulsando a los bizantinos de la costa atlántica del sur. 2 años después los alejaba del valle del Betis, reduciéndolos a una estrecha cinta costera en el estrecho de Gibraltar. Luego, desde Gibraltar hasta Alicante, más o menos, también con las Islas Baleares. A continuación, esto permaneció todavía como bizantino. A continuación, sometió las bolsas rebeldes que estaban en las actuales Cáceres y Zamora. Derrotó a las bagaudas de Asturias y Cantabria. Las bagaudas eran movimientos en gran parte campesinos y de bandoleros, de bandidaje, que se formaron en la decadencia del Imperio Romano. Gentes que, cuando los impuestos se hacían impagables y había una opresión
fiscal enorme para mantener el enorme aparato del imperio, pues en muchos sitios dieron lugar a este tipo a las bagaudas, que eran esos movimientos medio populares, medio campesinos, medio de bandidos. A veces participaban también soldados romanos, y que se extendieron mucho por las Galias, y también en España hubo bastante, ¿no? Bueno, pues en Asturias y Cantabria, pues ya digo, derrotó a estas bagaudas y les arrebató en el 574 la fortaleza de Amaya, una fortaleza estratégica, que era su capital. 2 años después atacaba al rey suevo Miro, aunque terminó pactando con él. Los suevos habían lanzado ofensivas por el Tajo y por la meseta, pero eran en escaso número, y eso les impidió sostener su ambición de expandirse más por la península, ¿no? Luego, Leovigildo venció una rebelión en torno a las fuentes del Betis, y poco después, en la misma zona, una sublevación campesina, quizá de origen también de una bagauda, ¿no? Aún mayor, aparte de estas acciones militares que testimonian el intento de crear un país políticamente unido, ¿no? Pues aparte de eso, sus reformas institucionales fueron también fundamentales. El designio unitarista implicaba romper con normas y tradiciones germanas, y así lo hizo. El rey usó por primera vez corona y manto, emitió moneda con su efigie. Antes se usaba en la moneda la ficción de los emperadores bizantinos. Saneó las finanzas, acabó con cualquier supeditación a los ostrogodos de Italia y fijó la capital definitivamente en Toledo. Los reinos germanos, ya digo, solían ser un tanto nómadas. Bueno, nos dicen que si los visigodos eran bálticos o germanos, vamos, básicamente yo creo que eran germanos en un sentido amplio, ¿no? Si procedían de Escandinavia. Don Pío, para ser un pueblo el de los visigodos o el de los godos tan débil como decía Ortega, el más débil de todos los pueblos bárbaros... Ortega no decía más que disparates en cuando hablaba de historia o de política. Es una cosa, lo hemos hablado y lo seguiremos hablando, porque esto ha influido mucho. Ha influido mucho, y estos son disparates, ¿no? Diciendo que los francos eran un pueblo, pues eso, como diríamos, fuerte, sano, bárbaro, pero bien. Y los visigodos son un pueblo ya... Nos fue a tocar a nosotros el pueblo más débil, más sometido, más apocado. Y por lo que está usted diciendo... No, más que débil, no lo refiero al débil, sino que se había contagiado de la decadencia romana. Esto no es verdad. Por lo que usted está relatando, no tiene pinta de ser verdad, desde luego, porque el proyecto político parece que lo tenían claro. Bueno, aparte de que compararlo con los francos es no tener ni idea de lo que eran los francos. Los francos estaban a la greña entre ellos constantemente, mucho más que los visigodos. En fin, podríamos hablar de eso también, pero nos llevaría aparte, ¿no? Los visigodos, sobre todo a partir de Leovigildo, ¿no? De Leovigildo, los visigodos tienen un designio bien claro, y es de convertir a Hispania en un poder político completamente unido, mientras que los francos estaban siempre formando varios reinos, siempre en pelea unos con otros, aparte de que los francos estaban muy romanizados también, es decir, a través del paso eran unas tribus que habían ocupado en nombre, los habían metido dentro de los límites del Imperio Romano, los romanos, para que hicieran frente a otros bárbaros, ¿no? A otros germanos. Pero en fin, esta es otra cuestión. Y bueno, decía que este Leovigildo saneó las finanzas, acabó con cualquier supeditación, como decimos, y realzó Toledo con edificios de prestigio, como un palacio y una basílica para el obispo Arriano, él seguía siendo arriano, que era algo también que estaba por encima de lo que estaba al alcance de los otros reinos bárbaros, eran reinos muy, muy primitivos, ¿no? El modelo de estas reformas fue Constantinopla, sin que ello significase, bien al contrario, una renuncia a expulsar la presencia bizantina de España, ¿no?, en la península. Estas reformas acrecentaban a la vez el poder regio a costa de la oligarquía nobiliaria, que
que era una oligarquía en constante rebelión, en constante pelea unos con otros, que daba inestabilidad al reino, ¿no? No sabemos cuántos individuos componían la oligarquía nobiliaria, pero probablemente serían unos cuantos cientos, pero disponían de séquitos armados, de clientela política, de poder territorial, de privilegios y derechos tradicionales, y sus querellas mantenían al Estado en una inestabilidad permanente, ¿no? Para superar el caos, Leovigildo rodeó la función real de pompa y simbología no germánicas, trató de institucionalizar la monarquía hereditaria e hizo ejecutar a los nobles más rebeldes, aumentando el tesoro real con sus bienes. Otra decisión significativa fue la construcción en 578 de una ciudad nueva a la que llamó Recópolis en honor de su hijo Recaredo. Esto es muy interesante. Las ruinas están ahí cerca, en Guadalajara. Este es el único nombre en España con el sufijo griego polis, lo cual incidía en el modelo bizantino y volvía a apartarse de la tradición goda, la tradición visigoda. Está a unos 100 kilómetros al este de Madrid y lo que exponía era la decisión de robustecer el prestigio real, porque la fundación de ciudades había sido privilegio de los emperadores romanos y, como en el caso de los edificios de Toledo, pues superaba las capacidades constructivas de las demás monarquías de Europa occidental, monarquías bárbaras, llamadas bárbaras. Recópolis y Vitoria fueron además las únicas ciudades fundadas como tales en la Europa de aquellos años. La orientación del nuevo monarca se manifestó también de modo especial en el Codex Revisus, un nuevo código legal que, entre otras cosas, abolía la prohibición de matrimonios mixtos entre hispanos y godos, lo que suponía una revolución a medio plazo, pues traía consigo la disolución indolora del pueblo visigodo, e incluso más a la larga de la nobleza, aunque la nobleza mantenía, claro, con más tenacidad su orgullo por la herencia de sangre. La prohibición de matrimonios mixtos era una herencia de Roma. Roma había prohibido aquellos matrimonios y estos, como les convenía, pues la mantuvieron hasta Leovigildo. Algunos autores dicen que en realidad tenemos constancia de matrimonios mixtos anteriores a Leovigildo, pero apenas la tenemos de los posteriores, como si en realidad esta ley no hubiera servido de nada, pero los que tenemos es de la nobleza, y la nobleza es solo una parte no demasiado representativa de la situación. Los nobles mantenían más o menos como ahora, como siempre, su prestigio hereditario, pero la gente común del pueblo visigodo rápidamente se mezcló. Pero ¿había gente común del pueblo visigodo? Porque claro, los godos eran pocos, representaban una parte muy pequeña. Una parte pequeña, pero nadie sabe cuántos eran. Unos dicen que 10.000, otros que 200.000, no lo sabemos. Pero los nobles eran los nobles y el resto del pueblo era el resto del pueblo. O sea, los soldados de a pie, con sus familias, con sus esposas, sus hijos, etc. Funcionarios. Funcionarios de segunda orden. Los cargos principales, que eran unos cientos, estaban ocupados por los nobles. Pero no había solo cargos principales. Y los nobles no eran los únicos que luchaban con sus huestes y con sus, en fin, esa gente, ¿no? Pues claro que lo había. En fin, con todos estos éxitos, pues Leovigildo tuvo un considerable revés con la rebelión de su hijo Hermenegildo, que era católico, y que ha sido muy santificado por la Iglesia, pero que en realidad no hizo más que poner en peligro toda la obra de su padre. Hermenegildo, en fin, por una parte, ¿cómo diríamos? Es una cuestión compleja. Hermenegildo se sublevó, trató de crear en realidad un estado propio, distinto, y afortunadamente fue derrotado. Digo, afortunadamente desde el punto de vista político. Desde el punto de vista religioso parece que no. Pero una vez derrotado Hermenegildo, pues Leovigildo se pudo ocupar del reino suevo otra vez. El rey Miro parece haber aprovechado la guerra entre padre e hijo para debilitar el poder godo, ¿no?, ayudando al rebelde,
pero había sido vencido también en Mérida y tuvo que sumarse al vencedor. Cuando murió el rey Miro, en el 582, el rey suevo, ¿no? Pues Leovigildo tuvo que enfrentarse también a una ofensiva de los francos sobre Septimania, era la parte del sureste de Francia, que pertenecía a los godos, ¿no? Pues esto obligó a los godos a pelear en dos frentes, pero Leovigildo se encargó de los suevos y envió a su hijo Recaredo a Septimania, y los dos terminaron venciendo a sus enemigos. El reino suevo pues había durado 176 años, nunca se había integrado, su base era en la Galicia y norte de Portugal, nunca se había integrado con la población local, pese a que se había convertido al catolicismo, y finalmente pues quedó anexionado al reino de Toledo, así que este se extendía prácticamente por toda la península, excepto la franja bizantina del sureste y una franja vasco-cantábrica en el norte, que esto conviene señalarlo. Los vascos no fueron atacados por los romanos, sino que al revés colaboraron con los romanos. Sí, porque esto es muy importante porque opera como mito fundacional de la nación vasca, sí, y lo utilizan los nacionalistas. Colaboraron con los romanos, pero en cambio los cántabros sí, y los astures, y por eso hubo unas guerras contra ellos. A los romanos no les interesaba demasiado la zona vasca, ni la luego vascongada, porque económicamente no significaban nada. Les interesaba más bien como zona de paso, y hubo una romanización, sobre todo en valles y en la costa, que es una cosa muy parecida a la que hubo en el norte de África, en el Magreb. En el Magreb hubo en la parte de la costa y algunos valles fueron romanizados, pero en las montañas siguieron las tribus bereberes más o menos igual. Y en la zona vascona pues ocurrió algo parecido. ¿Qué pasó? Cuando Roma cayó, en medio del desorden generalizado, pues las tribus bereberes bajaron y destruyeron la obra de la romanización. Y más o menos en Vasconia ocurrió algo parecido. Bajaron de las montañas, destruyeron la obra romana y, en fin, allí se quedaron. Y durante un tiempo estuvieron hostigando a los visigodos, aunque a veces aliados, porque eso era una cuestión muy compleja, porque como entre los visigodos solía haber rencillas entre unos y otros grupos nobiliarios que daban lugar a veces a guerras o a contiendas, pues los vascos entraban unas veces como aliados de unos, aliados de otros, en fin, era una situación así muy, muy complicada. Y Leovigildo, Leovigildo los sometió en parte, aunque luego volvían, porque en aquellas montañas no se podía penetrar, porque se había penetrado en otras, pero no tenía un interés especial. Entonces, una vez derrotados, pues se rehacían y al cabo de un tiempo volvían. En fin, era esta situación muy parecida al bandidaje, o sea, racias de bandidaje, no eran otra cosa, ¿no? Bueno, pues para que cuajara esta unidad, faltaba resolver la cuestión religiosa. Leovigildo aspiraba a un reino arriano, una idea no tan descabellada, teniendo en cuenta que la religión del monarca solía ser adoptada por los súbditos, cosa que había pasado también con los francos y con los suevos, pero en España no había pasado. Sobre todo, esto podía haber sido, es decir, que España permaneciera arriana, podía haber ocurrido teniendo en cuenta los éxitos militares y políticos de Leovigildo, ¿no? Pero no existen documentos que indiquen oposición seria al poder godo o sensación de especial opresión por él entre la masa hispano-romana. No lo sabemos, pero no parece que hubiera habido mucho de ello. Sin embargo, el plan religioso de Leovigildo encontró una resistencia pasiva, sin que le valieran la atracción, las amenazas ni alguna persecución menor. Incluso se venía percibiendo entre algunos nobles, y seguramente más entre el pueblo visigodo, una inclinación hacia el credo católico, que era el mayoritario, porque además la parte hispano-romana era mucho más culta que la parte goda, ¿no? Entonces, o hispano-goda. Y este fue el único fracaso del rey, que por lo demás demostró un talento político excepcional. Él murió naturalmente, digo naturalmente porque no solían morir de muerte natural, con unos 60 años, poco después de sus victorias en Galicia y Septimania,
y dejó a Recaredo como sucesor en un reino que ya no era propiamente godo, sino hispano o hispano-godo, si se le quiere. Recaredo lo que hizo fue terminar la labor de su padre. En 587 se hizo bautizar. Las fechas son importantes porque ya veremos cuando hablemos de la caída del poder godo, la caída de España, la pérdida de España. 711, ¿no? 711, pues vemos lo que duró aquello, ¿no? O sea que no fueron 2 días, no es que fuera una época muy larga como los 6 siglos y pico de dominación romana, pero fue... En fin, duró lo suficiente. Recaredo toma el trono en el año 580. En el 587 se hizo bautizar católico y presionó a los obispos y arrianos para que solventasen sus diferencias con los católicos, ¿no? Y cambiasen el carácter de sus iglesias. La mayoría de los nobles le siguió, si bien no todo resultó tan fácil, porque el obispo arriano de Mérida, que se llamaba Summa, o Sumna mejor, y varios nobles conspiraron para asesinar al obispo católico Másona, que era también godo, y a las autoridades locales, y trataron de sublevar a la Lusitania. Pero la conjura fue frustrada por un personaje muy interesante, que era el duque de Lusitania, que se llamaba Claudio. Claudio no es un nombre godo, es un nombre... Claudio es un nombre... ¿Vamos bien? Sí, nos quedan... No sé si nos quedan 7-8 minutos... Sí. ¿Antes de lo tuyo? No, para acabar el programa. Bueno, pues entonces vamos a abreviar aquí, porque ya seguiremos hablando de estas cosas. Yo creo que es muy importante acabar el significado de Recaredo, porque para muchos incluso es la génesis propiamente dicha de la nación, en tanto que se convierta al catolicismo. Entonces, yo creo que merece la pena acabar el programa. Aunque lo esencial lo había hecho Leovigildo, ¿eh? O sea, sin la labor política de Leovigildo, su padre, lo de Recaredo... Pero acabemos esto, que yo creo que es fundamental. Bien. Pues este Claudio, que era un militar hispano-romano, a juzgar por su nombre, pues, en fin, consiguió vencer todo esto, a pesar de que Sumna intentó sobornarlo, por así decir, ¿no? Y al final, pues este Sumna marchó a predicar el arrianismo a Mauritania y allí murió violentamente, ¿no? Recaredo endureció su actitud, excluyó a los arrianos de los cargos públicos e hizo destruir sus textos. Después fue frustrada otra conjura arriana y se puede decir que a partir de ahí el catolicismo quedó asentado como la religión fundamental del reino. Hay que recordar que el catolicismo es, la religión en general era uno de los rasgos fundamentales, sigue siéndolo, de una comunidad cultural, ¿no? Es importante, pero yo creo que para los oyentes, don Pío, diferenciar entre catolicismo y arrianismo. La principal diferencia, según tengo entendido, es que los arrianos no concebían a Jesucristo como una figura divina, simplemente como un profeta. Para ellos el Hijo no era el equivalente al Padre o al Espíritu Santo. Jesús no era Dios. Jesús no era Dios, en realidad. Y hay una teoría según la cual, como consecuencia de ese arrianismo, el Islam penetró con mayor facilidad en España. Hay una teoría, pero yo creo que es falsa. No se apoya en ninguna documentación ni en ninguna realidad que conozcamos. Ya hablaremos. Eso lo abordaremos, pero lo abordaremos en otro. Quedan 5 minutos para acabar. Bueno, Recaredo fue también un buen jefe militar. Derrotó a los francos, como admiten también las propias fuentes francas, ¿no? Gregorio de Tours. Pero y su fama, digamos, cundió por Europa occidental. Al haberse convertido al catolicismo, el Papa, por ejemplo, Gregorio Magno, le felicitó efusivamente y a partir de entonces, digamos que España se convirtió probablemente en el reino europeo culturalmente más desarrollado después de Italia. Es decir, es el reino en que... como sabemos, fue en el Tercer Concilio de Toledo donde se estableció el catolicismo. Y es la época de Isidoro, de San Isidoro, que, por ejemplo, San Isidoro compuso las etimologías, que fue probablemente el texto más copiado en Europa, en toda Europa, porque era una especie de enciclopedia de los saberes que entonces él trató de resumir los saberes
de todo tipo, incluso técnicos, también, por supuesto, teológicos, etcétera. Y ese libro, durante siglos, fue la base de las explicaciones que se daban en los monasterios, etcétera, en Europa occidental. Fue el libro de un sevillano. De un sevillano. De un hispano, vamos. Sí, sí, hispano, sí. En sí, toda sí, Europa sí, tenía sí, predicamento y hizo fortuna el libro de San Isidoro. Efectivamente, fue una época de gran brillo cultural dentro de lo que era entonces Europa, ¿no? Y Hispania o España, como llamaban, ya el nombre empezaba a transformarse de Hispania en España, posteriormente. Era un reino, pues, ya digo, muy prestigioso. Su caída llegó a causar verdadero asombro, verdadera conmoción en toda Europa, de tal manera que podemos esperar a la próxima sesión para hablar un poco de la caída del reino visigodo y a qué fue debida, porque sobre esto se ha especulado muchísimo. La caída a manos del Islam. A manos del Islam. Sobre esto se ha especulado muchísimo. Digamos que la época que estamos hablando, yo en el libro sobre Europa la llamo la época de las invasiones, que también podría llamarse la época de los monasterios. Es una época en que Europa, como civilización, como cultura, estuvo muy cerca de desaparecer, porque hubo una serie de invasiones que pudieron haber arrasado por completo, desde los hunos, las tribus germánicas, luego los vikingos, el Islam, en fin. Europa pudo haber desaparecido, es decir, pudo no haber llegado a ser lo que hoy vemos que ha sido. Cerca de acabar con la herencia cristiano-romana. Con la herencia cristiano-romana y griega. Todo esto estuvo muy cerca de suceder durante varios siglos. Y en España, de hecho, sucedió, aunque luego revertimos la situación. Pero eso lo veremos, efectivamente. Don Pío, nos comprometemos con los oyentes ya a continuar con este asunto la semana que viene. De acuerdo, en lugar de seguir con lo de la Segunda Guerra Mundial, pero la dejamos para la posterior. Abordaremos la Segunda Guerra Mundial en programas posteriores, pero yo creo que es muy interesante continuar con la forja de la nación española, y ya saben ustedes, la semana que viene comenzaremos el programa con el desmoronamiento de la España hispanogoda a manos del Islam en el año 711. Don Pío Moa, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, queridos oyentes. Esto ha sido Una Hora con la Historia.